Por ahí, doctor Villagra o el doctor licenciado Bartrosat, si nos puede ayudar, por favor, para hacernos anfitriones y podamos apagar los micrófonos, porque hay algunos que tienen sus micrófonos encendidos. Por favor, doctora González, doctor Gamboa, por ahí veo micrófonos encendidos. Doctora Guzmán, también por favor le encargo por ahí su micrófono para que podamos dar inicio a la sesión. Buenas noches, en este momento silenciamos a todos. Muchas gracias. Usted me dice en cuanto, bueno, voy a dar inicio, espero no se escuche mucho ruido para que ya después puedan silenciar también incluso mi micrófono. Buenas noches, buenas noches. Lo que pasa es que todavía no puedo... la pantalla. Sí, dice que el anfitrión no... Ya debe de poder, doctor. No, ya también ya puedo silenciar los demás micrófonos. Bueno, usted me dice, doctor, sí. Ándale, ya estamos viendo su pantalla, doctor Rafa. Bueno, entonces ahora sí ya con micrófonos silenciados, les doy la más cordial bienvenida a esta noche muy especial con un gran invitado que, bueno, en un momento me permitiré leerles brevemente su currículum, y digo brevemente porque la verdad es que es muy amplio, pero bueno, entonces inicio, me presento. Como ya sabrán, soy la doctora Gabriela Escalante, soy coordinadora de eventos académicos del COMECIME, del Colegio de Médicos Cirujanos Mexiquense, y al igual que el doctor Villagra, Gerardo Villagra, y el resto de nuestro consejo, el resto de nuestro comité, y obviamente a nombre de la doctora María Isabel Abra Villalobos, les doy la más cordial bienvenida esta noche a este tema súper interesante que, bueno, vimos que afortunadamente generó mucho interés. Y justamente ustedes lo saben, esa es la finalidad del colegio, ¿no? El hecho de traer para ustedes estos temas de actualidad, estos temas pues que ahorita están surgiendo muchas dudas, ¿no? Y sobre todo eso, yo creo que lo más importante es que nosotros como médicos tratemos de darle al paciente esa, pues dentro de lo que cabe, esa tranquilidad y esa buena orientación, ¿no? Esa información adecuada, que es lo más importante. Desafortunadamente, el paciente cree más lo que ve en la televisión, lo que escucha en los medios, lo que dice la vecina, y experiencias que no son, que compartirlo con un médico, ¿no? Entonces, es muy importante este tema, ojalá, y estoy segura que con el ponente que tenemos nos va a quedar súper claro. Yo le comentaba en lo personal al doctor Sánchez que para mí es un honor escuchar sus ponencias, porque me gusta mucho la manera en la que las explica, la manera en la que aborda el tema. Entonces estoy segura que todos vamos a quedar muy satisfechos. Entonces, bueno, inicio un poquito dándole la bienvenida al doctor Luis Rafael Sánchez Gallardo, que, bueno, ya aquí nos pone un poquito su breviario. El doctor es pediatra inmunólogo egresado de la Universidad La Salle, con especialidad en pediatría y subespecialidad en inmunología clínica pediátrica, ambas en el Instituto Nacional de Pediatría. Actualmente encargado del servicio de inmunoalergología en el Centro Médico del ICEMIN Ecatepec, y pediatra adscrito al Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, ICEM. Pues de antemano, doctor Rafa, le vuelvo a agradecer a nombre del colegio y en lo personal el hecho de que nos apoye, porque a final de cuentas quiero compartirles que el doctor Rafa lo hace pues por puro amor a la medicina, por puro amor a compartirnos sus conocimientos, porque
pues no hay otra finalidad más que esa. Entonces, espero que disfruten mucho la sesión. Recuerden que al final les voy a apuntar por ahí el teléfono por quien esté interesado en la constancia académica. Entonces, bueno, sin más ni más, le cedo el micrófono al doctor Rafa Sánchez. Muchas gracias, doctor. Pues muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Agradecer especialmente esta invitación porque efectivamente empezó a ser este tema de la hepatitis en los niños algo que se volvió como viral y luego efectivamente salen las dudas cómo es esta hepatitis o por qué, de fin. Y luego viene la invitación y bueno, espero que en las siguientes, en las siguientes en la siguiente hora podamos esclarecer cómo está este asunto. Vamos a empezar entonces. Bueno, empezamos con lo básico, la definición de hepatitis, del griego hepar, hepatos, hígado, sufijo itis, inflamación. Bueno, es una inflamación del hígado, pero siempre una hepatitis como tal es algo un poquito más serio de lo que aparentemente la palabra, pero es, bueno, hay inflamación, eso quiere decir que puede empezar a no funcionar bien el hígado y darnos mayor problema. Cuando la inflamación ocurre de manera rápida y abrupta, eso puede ser una hepatitis aguda, y la hepatitis aguda es más bien de tipo infeccioso. Entonces tenemos las hepatitis, por ejemplo, la A o la E, de tipo viral, que son las que nos dan el problema agudo, aunque las otras hepatitis de tipo infeccioso, como la B, C y D, suelen ser infecciones crónicas, nos dan una inflamación crónica. Y bueno, claro que dentro de la etiología, la importante es la infecciosa. Tenemos los virus responsables más frecuentes que son los de virus hepatitis A, B, C, D y E. Y luego viene la otra tipo de hepatitis, digamos la no infecciosa, que puede ser por medicamentos, alcohol, incluso trauma, algún golpe, pero tenemos aquí esta tabla para ver otros tipos de hepatitis fuera de las infecciosas, para los, sobre todo, niños menores de 1 año o mayores de 1 año, y entre otras causas podemos tener la cosa de medicamentos, particularmente la utilización del acetaminofén o paracetamol. Luego vienen también enfermedades metabólicas, algunas razones en donde la participación del sistema inmunológico en la variante autoinmunidad también nos pueden dar el problema de una hepatitis. Y bueno, algunas otras relacionadas que pueden dar hepatitis, no precisamente como la causa principal. Y bueno, hay otras causas de hepatitis, pero en esta plática nos vamos a enfocar más a la parte infecciosa. La hepatitis aguda, bueno, tiene diferentes síntomas gastrointestinales que son los que más tenemos que vernos un poquito más acuciosos a la hora del interrogatorio, los antecedentes en algún paciente con síntomas gastrointestinales, y más que son como ¿cómo se dice? Son síntomas generales. Bueno, hay diarrea, hay vómito, hay náusea, puede o no haber fiebre, puede haber dolor muscular, y consecuentemente a la inflamación viene la ictericia, que es la coloración amarilla que le puede dar a la piel o a los ojos, ¿no? Ya cuando es más evidente. Ahora, tenemos estas hepatitis virales que son las más frecuentes. Aquí claramente en este cartel de la Organización Panamericana de la Salud vemos cómo se produce inflamación del hígado, puede producir epidemias, llegar a cáncer o a cirrosis, y también los síntomas comunes en los que sí hay fiebre. Vamos a tomarlo este signo este dato como importante. Y bueno, hay pérdida de peso, pérdida de apetito.
considerando ya la parte infecciosa dentro de estas causas virales o los virus de hepatitis de la A a la E, A, B, C, D, E, vamos a considerar mejor la A y la E para la cuestión en la que se transmiten, porque las otras suelen tener el antecedente de transfusión o la cosa con sangre. La A, que es la más frecuente, o la de mayor prevalencia aquí en México, es esta o la E, pero la A es la que da más por la cuestión de la contaminación de agua o alimentos, precisamente con materia fecal humana. La consecuencia o lo vergonzoso de la hepatitis A es que a quien la ha padecido, infortunadamente ingirió, comió, consumió materia fecal humana. Es, de todos modos, no se transmite de animales al hombre, o es de humano a humano a través de materia fecal. Entonces, vamos a ver que, tomando en cuenta esta parte donde tenemos los síntomas gastrointestinales, es decir, que hubo el consumo, la ingesta, agua contaminada o alimentos contaminados, la cosa de la hepatitis A, tenemos que considerar periodo de incubación entre 14 y 28 días, y que ya pueden encontrarse en las heces, la cosa del cultivo viral, desde los 5 días antes de que aparezcan los síntomas hasta 2 semanas después, incluso cuando ya se tiene la cosa de la ictericia, cuando ya apareció la ictericia. Y en el caso de la hepatitis E, esta es de 2 a 10 semanas, con una vida media de 5 a 6 semanas, y que empiezan a excretar el virus pocos días antes, desde el inicio de la enfermedad, y hasta 3 o 4 semanas después. Esto es muy importante como de interés epidemiológico, porque sí hay que hacer el estudio en las heces para la identificación de estos virus. Ahora, todo empieza en el mes de abril, cuando aparece esta hepatitis aguda infantil de origen desconocido, así se le llamó, y que originalmente el primer reporte es 5 de abril en Reino Unido, que reporta 10 casos de hepatitis en niños menores de 10 años previamente sanos. Esto sucede en Escocia. La cosa es que hay como una explosión, un incremento de los casos muy rápido en Reino Unido, y para el 8 de abril ya había 74 casos, y ya también se habían agregado casos de Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte. Continúa así la situación, y entonces en más países se empiezan a reportar estos casos de la hepatitis en niños. El 19 de abril en Israel con 12 casos, el 20 de abril el Reino Unido ya junta 111 casos, y aquí lo importante de este reporte a partir de Reino Unido es, lo importante es que sí hay que reportarlos, que sí hay que estudiarlos para tener mejor conocimiento de si es brote, si ya es epidemia, qué causa es lo que lo está teniendo, sobre todo la infecciosa en niños. Y vemos cómo ya para el 20 de abril ellos tenían ya una casuística en donde el 18% de esos casos habían tenido SARS-CoV-2 o la prueba positiva para SARS-CoV-2, y en un 11% o 97 casos de estos 111 habían sido positivos para el adenovirus. Ese mismo día también Dinamarca reporta 3 casos. Para el 21 de abril ya Estados Unidos había tenido como unos 25 casos, 20 casos, y da ya alerta epidemiológica. Japón se agrega, y finalmente ya en esas fechas de finales de abril ya hay 161 casos en forma global, 11 países reportan casos, ya se reportan los primeros en América, en Argentina, y prácticamente todos se concentran en Europa. Entonces, el 23 de abril también hay un aumento importante en Italia, también lanza su alerta epidemiológica, y el 25 de abril es cuando ya la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya da la alerta, digamos, oficial de alerta epidemiológica. Al otro día también Canadá reporta que empieza a tener casos de hepatitis, y esto ya se vuelve ya más,
pues más serio. Quizá es aquí a finales de abril, principios de mayo, que es que esto empieza a circular más como algo de tipo alarmante, y lo curioso es cómo se van dando los casos y cómo se va haciendo importante la característica de la hepatitis en estos casos en niños. Entonces, por ejemplo, para el 26 de abril se tenían ya de forma global 206 casos, 18 países. Se había observado que todos eran desde un mes de edad a 16 años, ¿sí? Fíjense, la mayor parte de ellos menores de 5 años, y entonces esto sí ya crea la alerta de importancia o así levantar las antenas, estar al pendiente de dónde se dan estando los casos, dónde se está viendo que hay la situación de los niños con hepatitis, ¿no? Finalmente, para el 4 de mayo, sí ya hay en México, se da el aviso epidemiológico oficial con todas las instituciones de salud oficiales que hay del gobierno, hasta el 4 de mayo, un mes después de que empezaron a darse los casos prácticamente en Europa o incluso en Indonesia y ya aquí en América, pues. Para el 12 de mayo hubo estos casos en Nuevo León, que fueron los primeros, y por ejemplo este subsecretario Gatell también mencionó que hasta ahora no se cuenta con evidencia para confirmar o descartar la causa de esta hepatitis, por lo que no puede asegurarse que sea infecciosa, pero tampoco es posible negarlo. Entonces, aquí esta declaración da a entender que no se sabía cómo se le va a hacer o si es hepatitis o no es hepatitis. Entonces, lo importante aquí es cómo se va a tratar, a reportar y a manejar una hepatitis ya en niños o simplemente en menores de 16 años. Para el 17 de mayo, ya la Organización Panamericana de Salud reporta 429 casos en 22 países. En 26 niños requirieron trasplante hepático y América reporta ya 35 casos en 6 países. En México, por lo pronto se cuenta con casos registrados en Durango, San Luis Potosí, Sinaloa, Nuevo León, después de que se da el aviso epidemiológico. Y entonces las unidades de salud comenzaron a estudiar y analizar los casos que coinciden con la sintomatología. Finalmente, los casos de Nuevo León fueron de hepatitis A y no se estableció realmente que fuera esta hepatitis de origen desconocido. El Centro Europeo para la Prevención y Control de las Enfermedades, para el 19 de mayo, ya hay 614 casos, y el Reino Unido, que es lo que podemos destacar, al menos de su interés por la investigación en los casos que se van reportando, es que descubren que hay relación para los casos confirmados, ahorita vamos a ver esa parte, este virus empieza a identificarse el famoso adenovirus en al menos 15%, en que hay la participación de adenovirus en la identificación de etiología infecciosa en estos casos. Y finalmente se descubre que el 15% de los niños tenían COVID o habían tenido COVID al momento de la admisión en el hospital. Entonces, aquí empieza a darse más una confusión o una interrelación o ver si era COVID o si el COVID era hepatitis o en fin. Pero lo destacado aquí es que se descubre que es adenovirus o este adenovirus entérico el que se puede identificar en estos pacientes. Ok, lo que vamos a ver entonces es que tenemos casos en niños menores de 16 años que sí habían tenido los síntomas gastrointestinales que no son, digamos, patognomónicos, náusea, vómito, diarrea. El punto importante aquí, los dos siguientes puntos son los más importantes, sin fiebre, y que habían tenido el panel para la serología de los virus de hepatitis
de la A a la E negativos. Estos dos datos son los que más destaca en lo que para nosotros nos queda de punto de observación a la hora de tener el caso enfrente. Si es que tenemos un caso de un niño, ver si hubo o no fiebre y que tenga las pruebas negativas. Esos son datos cardinales. Finalmente, como tal, una hepatitis que te lleva a tener las transaminasas que se elevan, se vio que eran de más de 500, y finalmente la cosa de la ictericia, que ya es decir que sí el hígado está plenamente inflamado, ¿no? Esta situación, transaminasas arriba de 500, con ictericia, sin antecedente de fiebre y las pruebas negativas, nos dan el caso probable para poderlo mencionar como hepatitis aguda infantil de origen desconocido. Caso probable, pruebas negativas sin fiebre. Y bueno, pasamos a ver entonces que ya se establece, si es probable, vamos a ver, hay el caso que puede ser posible en una persona que presente hepatitis aguda, que no sea de virus de hepatitis A, B, C, D o E, las transaminasas superiores a 500, y que tenga entre 11 y 16 años a partir de enero de este año. Un caso confirmado es que tenga este mismo, que presenta la hepatitis, igualmente con las transaminasas elevadas, y que tiene 10 años o menos, también a partir de enero, para que se pueda catalogar como hepatitis aguda de origen, aguda infantil de origen desconocido. Y si hay esta o no, en los casos epivinculados es simplemente si se tiene la hepatitis en menores de edad y que hubieran tenido contacto cercano con un caso confirmado. Ese sería un caso epivinculado. Ya no estaría hablando de que sí hay una relación como epidémica, ¿no? Que el brote se está dando en cierta localidad o en cierta zona. Pero aquí lo importante también es que los casos de estos niños no se relacionan de que fueran solo de una misma zona, se empiezan a dar en puntos geográficos muy distantes, al mismo tiempo, más o menos, todo en el mes de abril, mayo, y entonces es lo que nos llama más la atención, que no tiene una relación como si el virus fuera epidémico en las regiones donde se fueran dando los casos. El hallazgo importante que hace el Reino Unido, sobre todo en la identificación de este adenovirus, entonces desvía la atención, o bueno, más bien la concentra en ver esta relación de adenovirus como un nuevo virus que causa la hepatitis, independientemente de los ya conocidos hepatitis A, B, C, D o E. Adenovirus viene siendo entonces otro virus que hay que estudiar en los casos de hepatitis infecciosa. Y bueno, este adenovirus es un DNA virus, hay 120 serotipos, tiene una cubierta eicosaédrica de carbono, y por ejemplo, adenovirus se utilizó como un vector para las vacunas de Sputnik, se usa el adenovirus 5 y el adenovirus 26, y el grupo de AstraZeneca, para la vacuna de AstraZeneca, utilizó adenovirus de chimpancé. Entonces, vemos que el adenovirus sí es se ha podido utilizar incluso para hacer las vacunas para lo de COVID, y que quizá por eso hubo la alerta de si se relacionaba o no con las inmunizaciones. Este virus igual, como si fuera de catarro o de vía aérea, se transmite por gotículas en el ambiente. Está la vía de transmisión fecal oral, o claro, cuando hay contacto cercano del enfermo con otra persona, ¿no? Esa es su transmisión. Entonces sí se relaciona a cómo se transmite, por ejemplo, la hepatitis A o la E, pero como la de prevalencia es la A, se relaciona, ¿no? Entonces, sí, este virus da
infecciones respiratorias, pueden dar también infecciones oculares y las gastrointestinales. Pero de forma natural los adenovirus llegan a dar hepatitis solo en pacientes inmunocomprometidos, que tengan alguna inmunodeficiencia, que estén en alguna situación de programa de trasplante donde hay que inmunodeprimir para la cosa de que se acepte el trasplante. Y bueno, hay que hacer claro el diagnóstico exacto con la prueba de reacción de polimerasa o con cultivo viral, ¿no? Esto ya es más, vamos a decir que es más avanzado. Esto ya sería en algún centro más especializado. Aquí en México es el INDRE, el que tiene el equipo y todo para llegar a este virus, a cultivar, ¿no? Y infortunadamente no hay tratamiento antiviral específico. Bueno, hasta aquí tenemos entonces la cosa de hepatitis como la que podemos observar, tipo hepatitis A, con esta sintomatología gastrointestinal, el mal estado general, luego viene sin fiebre, ¿no? La cosa de sin fiebre, y hacer pensar en el diagnóstico diferencial, aunque tenemos que tomar en cuenta que en México la hepatitis A puede ser incluso anictérica o asintomática. Entonces, aquí ya es donde tenemos que poner más atención ante un caso en el que podamos tener este tipo de antecedentes. Vamos a ver que la OMS dice, baraja que esta enfermedad se es causada por un adenovirus, se identificó que es el serotipo 41, detectado en muchos de los casos, y esto sí tengo que señalarlo con énfasis, no se relaciona con la vacunación para lo de SARS-CoV-2 en el caso de AstraZeneca o Sputnik, que son los que utilizan adenovirus, y como se había señalado, como se pensaba que podría relacionarse, y no se relaciona la inmunización con que te dé después hepatitis de origen desconocido o hepatitis por el adenovirus. Ahora, se vio, por ejemplo, para el Reino Unido, que solo en 2 casos de 20 habían tenido la prueba positiva, pero aparte sí se había involucrado el adenovirus. Bueno, puede ser o no, pero no es una cosa que se relacione directamente SARS-CoV-2 o infección por SARS-CoV-2 COVID con la hepatitis. Y este adenovirus ha afectado al 75% de los casos confirmados ya analizados. Entonces, vamos a ver si es por aquí, por la cuestión del adenovirus, que haya que integrarlo al panel viral normal de la hepatitis A o la E, que son los de vía fecal oral principalmente. Entonces, vamos a tener en cuenta que hay que pensar en adenovirus, aparte de hepatitis A, que es la de mayor prevalencia en México, o la E, que es más como en adultos, igual, transmisión fecal oral, y que les pega un poco más a las mujeres, pero en embarazo. Entonces, cuando viene toda esta ola de la cosa de la hepatitis, sí tenemos que tomar en cuenta que la mala información o desinformación es peor que la ignorancia, porque efectivamente hasta la cosa en el gremio médico puede uno desviarse por lo que dice el Financiero, el País, la BBC, la CNN, y finalmente no. Básicamente nosotros tenemos que tener el algoritmo de abordaje diagnóstico y tener el pensamiento ordenado para ir precisamente llevándonos el caminito que nos lleva a lo que es. Entonces, vamos a analizar ya este contexto para México y vemos que sí, efectivamente, la etapa preescolar o la escolar es la de mayor formación de anticuerpos o la de máxima exposición de antígenos. Esta fracción, etapa preescolar y escolar, la tenemos que tomar muy en cuenta porque implica ver en estos niños desde la situación de lactancia materna, las inmunizaciones, el estado nutricional que ha tenido el niño,
Y finalmente, tomar en cuenta que en la evolución natural del humano, la cosa de cómo se va desarrollando precisamente el sistema inmunológico, tenemos, por ejemplo, que la inmunoglobulina A, que es la inmunoglobulina de las mucosas, la que te defiende en mucosas principalmente, esta tenemos los títulos, digamos, de adulto o la mayor cantidad de defensa en mucosas por inmunoglobulinas, por anticuerpos, hasta los 5 o 6 años de edad. Por eso la etapa preescolar viene siendo la de máxima exposición antigénica o la de formación de anticuerpos, porque apenas estamos teniendo la cantidad de inmunoglobulina A, que es la que te defiende en mucosas, y por eso, entre más pequeños, son más frecuentes las diarreas o las neumonías. Entonces, otra situación es que vamos a entrar precisamente a la etapa o a la época del año del calor, y justo es la temporada de hepatitis A o E, la de adultos, pero más probablemente la de hepatitis A, sobre todo de mayo a julio, que es cuando es la época de las gastroenteritis, ¿no? El calor, los alimentos que se descomponen, los alimentos en vía pública, sobre todo, lo del agua. Entonces, estos antecedentes son importantísimos tomar en cuenta para que empecemos a abordar la cosa de una hepatitis y eventualmente, si es de origen desconocido, también tener en cuenta que hasta el 70% de las hepatitis agudas son anictéricas, y la cosa de la ictericia es que ya te habla de 2 semanas de evolución de la infección. Entonces, no es tampoco la cosa de ictericia o ver ictericia. Esto quiere decir que ya tiene por lo menos 2 semanas de que el hígado se viene afectando. Pero el punto cardinal es que no hay fiebre. Ahí ese es de donde podemos ir jalando el hilito para ver si no estamos realmente frente a un caso de hepatitis de origen desconocido. Como tal, no hay, se sospecha la situación infecciosa por ser la más frecuente, hepatitis A, la de mayor prevalencia, pero esto de que no haya fiebre lo tenemos que tomar realmente en cuenta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos vacuna para hepatitis A, igual para hepatitis B, que se tienen que aplicar y tenemos que verificar que se hayan aplicado para todos los niños, ¿no? La vacuna de hepatitis A se vacuna al año y al año y medio o 2 años. Por ejemplo, la hepatitis B tiene ese antecedente de sangre, de transfusión. Si hay la transmisión vertical, la mamá puede pasarlo al bebé. Si hay la situación de que esta hepatitis te lleva a muerte hepática, a cirrosis, ¿no? Y finalmente es una enfermedad crónica. La hepatitis C es igualmente crónica y tiene estos otros antecedentes como la administración de drogas IV, procedimientos odontológicos o el podólogo que te arranca la uña y por ahí se te mete la hepatitis C. Y la E, que aunque es menos frecuente, tiene mayor repercusión en las mujeres embarazadas, pero tiene también esto de ser de transmisión fecal oral, ¿no? Ahora, otros virus para esta época, o que también tenemos que tomar en cuenta, pueden ser Epstein-Barr, citomegalovirus o el mismo HIV, en donde encontramos, aparte de la cuestión como gastrointestinal, esta situación de adenomegalias y que sí te pueden dar hepatosplenomegalia o hasta las amigdalitis, pero esto es para tener en cuenta que tenemos que tomar en cuenta o pensar en que hay otros factores de tipo no solo viral, sino bacteriano, como el streptococo beta del grupo A, y que no da tan frecuentemente en lactantes ni en mayores de edad, justamente da en la etapa preescolar y escolar, pero es más frecuente en invierno. Entonces, todo este contexto, digamos, entre el paciente con estos datos gastrointestinales, el antecedente de COVID o no familiar, que si tuvo o no el esquema completo de vacunación, son los puntos que podemos ir tomando en cuenta y vamos a ver que los adenovirus, el famoso adenovirus, sí puede provocar enfermedad leve de tipo respiratorio y también gastrointestinal, pero hasta ahora hay esta desviación de que el adenovirus te deje una respuesta inflamatoria a nivel hepático, ¿sí?
Y vuelvo a repetirlo, no hay evidencia de que la inmunización para COVID dé lugar a hepatitis. Eso sí, no da lugar. Aunque vamos a ver en qué aspecto puede estar relacionado. Esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Entonces, hay la situación de que el aislamiento que hubo por el mismo COVID, que obligó a que los niños que fueron realmente la población más afectada por el aislamiento a la cuestión del COVID. Ya vemos que hay también otros factores que acabaron, que el aislamiento por COVID en niños acabó en violencia, en mayor incremento de violencia, en fin. Pero el hecho de que los niños no fueran a la escuela, y de todos modos, aún con COVID, se vio la Organización Mundial de Salud establecía, o bueno, se vio que haber hecho que los niños se aislaran no era que la escuela fuera el factor de donde adquirían el COVID. Es decir, si iban a la escuela o cuando se abrió la escuela, un niño tenía COVID, ese COVID llegó de la casa a la escuela. Entonces, habría que ver en la casa cómo fue que estuvo la situación de inmunización en la familia o los miembros de la familia también encargados del niño, y no como puede ser varicela o pediculosis, que sí, de la escuela se lo llevan a la casa. Entonces, esta falta de explosión antigénica puede hacer que dé lugar a que en los casos, por ejemplo, de infección por SARS-CoV-2, haya una liberación de fracciones proteicas del virus que funcionan como superantígenos, es decir, que de todos modos van a activar población de linfocitos T para tratar de tener la especificidad posterior con linfocitos B a la producción de anticuerpos, y esta nos lleva no a una desregulación de la respuesta inmune, sino a un estado de hiperinflamación que va a afectar no solo a la cosa de pulmón en el caso del SARS-CoV-2, sino a otros sitios. Si recordamos o tratamos de pensar que fuera SARS-CoV-2 un factor para relacionar esta hepatitis, también tenemos que tomar en cuenta este otro hecho. Requiere SARS-CoV-2, por ejemplo, del receptor ECA, y este receptor ECA que sí se encuentra en pulmones, también en riñón y en otros, corazón y en otros órganos, también es algo que también se va desarrollando con la edad. Por eso, en el caso del SARS-CoV-2, la cosa de tener estas otras manifestaciones en otros órganos es porque también hay este receptor, pero en niños no hay el desarrollo o el número de receptores como en adulto para el ingreso del virus. Entonces, también es otro dato que tenemos que tomar en cuenta. Y finalmente, si quisiéramos realmente descartar SARS-CoV-2, bueno, tendremos que ver cómo está el análisis de las heces. Ese es también otro punto, incluso para la identificación de los virus que estamos tratando ahora, tanto este adenovirus, o ver si hay la etiología infecciosa. El análisis para la cosa viral en heces es un punto también a considerar. Finalmente vamos a ver ya en forma ya más acuciosa, sin dejarnos llevar por la cosa de las redes sociales, vamos a decirlo así. Vamos a tomar en cuenta que en un niño que nos llega con sintomatología que sugiere hepatitis, o sí que no tiene la ictericia todavía, vamos a ver si hubo infección de SARS-CoV-2 con prueba positiva, y que para los casos del Reino Unido, por eso lo importante de registrar y analizar bien cada caso, tener los algoritmos, las hojas para ir haciendo los registros, se vio que en estos casos sí habían tenido la variante Omicron.
Bueno, ok. Entonces sí hubo SARS-CoV-2, variante Omicron. Vamos a ver si en el mes siguiente, mes y medio siguiente, se presenta el cuadro gastrointestinal subagudo, donde hay ese periodo de 3, 5 días, no sé, náusea, vómitos, dolor abdominal, finalmente pasa. Y resulta que hacia el mes de ese cuadro ya se desarrolla la hepatitis como tal. Ahora sí, fatiga, pérdida de apetito, falta de ganas, ¿no? Náusea, vómito. Y si ya empieza a haber ictericia que puede acompañarse o no de lo que es la colia o la coluria, es que la colia que las heces se despintan y coluria que la orina se concentra, y el dato cardinal, si hay o no fiebre, ¿no? O sea, aquí estos son los factores que podemos considerar. Obviamente, si hay o no la inmunización contra hepatitis A y B, y si hay o no, hubo o no infección de SARS-CoV-2 o de COVID en algún otro miembro de la familia, ¿sí? Sobre todo de la última ola, aunque también sí hay hepatitis delta, ¿no? O que hubo en relación a hepatitis y que finalmente fue delta. Pero la última ola es la de Omicron, que fue también la que causó más casos en diciembre o en invierno en Europa, incluso también aquí en México. Ok. Cuando entonces ya vemos que sí tenemos el caso de un chiquito con los datos de hepatitis clínico, entonces sí es importantísimo dar el aviso oficial, ¿no? Sí hay que reportar todos los casos de hepatitis y todos los casos de hepatitis deben dar alerta y considerarse brote. Finalmente, ya el análisis más importante, pues es ya llevarlo sobre el algoritmo que se establece donde hay que tomar la respuesta inflamatoria que tiene con la VH, cómo está precisamente las pruebas de función hepática, el perfil viral. Y bueno, cuando realmente hay una hepatitis infecciosa, la A, la clásica A, sí tenemos las transaminasas elevadas a más de 1000. Y si podemos hacer la serología formal, podemos tener incluso ver los títulos elevados de IgM, que nos daría idea de que es entonces una primoinfección, ¿sí? Ya si queremos ver cómo está la función hepática, recordemos que el hígado es un super laboratorio. Hagan de cuenta que el hígado puede ser como la visión aérea de la planta de Bayer en Stuttgart, una planta de 2 millas de ancho, ¿no? 2 por 2, y ahí se hace desde la aspirina hasta la fibra óptica. Igual es el hígado, que en la función de síntesis, es decir, que él tiene que construir factores de coagulación, factores de complemento, y si se ve afectada la función de síntesis, entonces sí ya estamos hablando de daño. Mientras sean las pruebas de funcionamiento, es decir, de cómo está funcionando, digamos, metabólicamente con las transaminasas, eso va normal que las eleven. Pero si hay el problema con por ejemplo, con los tiempos de coagulación, cuando ya se afecta la síntesis de los factores de coagulación, eso quiere decir que sí ya hay daño o incluso cirrosis hepática, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante tomar los tiempos de coagulación. Hasta este índice INR mayor a 1.2, 1.5, ya nos está diciendo que hay falla hepática y que esto nos puede llevar a una insuficiencia hepática o de plano a una cirrosis. Lo mismo si hay estos datos, vamos a decir, no específicos como hipoalbuminemia, hipocomplementemia, ¿no? Esto también nos tiene que dar idea de que el hígado puede estar más afectado de lo que aparentemente. Y bueno, ya esta cosa de MARS es ya los tratamientos avanzados para terceros niveles, en la que se le ayuda un poco al hígado, pero máximo 3 días, si es que realmente la función hepática pueda llegar a tener un resultado fulminante, ¿no? Ya más serio. Aquí lo importante es ver cómo está la volumetría
el perfil viral, las pruebas de función hepática y las pruebas de coagulación. Finalmente, cuando ya tenemos un caso probable, esto sí ya es oficialmente una notificación al INDRE para que todo este caso se maneje ya particularmente con ya ciertas características de protocolo para su análisis posterior ya en el INDRE. Esto es la notificación de la hepatitis en esta dirección de que tiene el gobierno, hepatitis.des@salud.gov, y luego el cómo se va a manejar muestra en suero, plasma, heces, exudado faríngeo, para todo eso llevar a un análisis posterior en cuanto a buscar los otros virus, tanto ver si es adenovirus, si son estos citomegalovirus, Epstein-Barr, hay que ver, en fin, son análisis que se van a hacer con el suero o con la sangre para análisis más finos, pero esto sí ya es en el INDRE, esto es ya caso oficial que se tiene que reportar y que a su vez ya se hace todo un protocolo que se debe seguir estricto para poder tener control epidemiológico como tal. Y bueno, finalmente, si nosotros pensamos que ninguna medida de seguridad es extrema, lo que vamos a hacer nosotros desde el principio, independientemente de que ya podemos tener los casos enfrente, con el cuadro de gastrointestinal de hepatitis, antes de eso, lo que hay que cuidar es que no suceda. Y es simplemente higiene, lavado de manos, vamos a decir que disponer de agua potable, y claro que todo esto de los alimentos en la calle, el preparado de los alimentos, digamos, para que se consuman luego, en esta época que viene de calor, pues luego que se preparen, se consuman, no tenerlos en exposición ambiental, como a veces vemos fuera de las escuelas, ¿no? Los puestos de chicharrones, y, etcétera, ¿no? Esta parte es la que nos toca más atender. Mejor prevenir que después tener que tratar. Y luego, si es hepatitis, bueno, ya sabemos que positivo para IgA, positivo para hepatitis A, entonces ya da el protocolo de cuidado. Pero si tenemos esto de que no sale positiva el panel viral de hepatitis A, sobre todo, por ejemplo, entonces sí ya pensar que este caso tenemos que manejarlo de forma aislada, sí, hay que hacer el elemento. No es así como de entrada, pero sí ya lo tenemos aparte y seguir el protocolo que nos indica la misma Secretaría de Salud para el manejo de las muestras y el eventual análisis posterior en el INDRE. Nosotros como pediatras, o que podemos tener en la consulta común desde la escuela, por ejemplo, tenemos que estar, es preferible mejor hacer énfasis en lo básico: higiene, lavado de manos, el manejo de los alimentos y la cosa del agua potable, ¿no? Porque infortunadamente hablas aquí de la vía fecal oral, y eso, si se lo imaginan, hasta parece grotesco, ¿no? De que se contagie porque tomas heces, ¿no? Y es así como en realidad se transmite, ¿no? Hay una serie bueno, existe el protocolo formal que sí se puede consultar, pero bueno, no lo puse para no hacerlo más como específico de lo que le haría el INDRE a la muestra, pero se buscan se les hace un análisis de cultivo viral, análisis de inmunoglobulinas específicas para los demás virus, y finalmente tener la identificación de si es o no el adenovirus o cuál adenovirus es el que pudiera ya darnos este diagnóstico de etiología desconocida o en relación a etiología desconocida, porque no tenemos como el panel viral infeccioso más frecuente positivo, ¿no? Entonces, ahí es donde, y sin fiebre, ¿no? Ahí es donde tenemos que tomar en cuenta y quizá desviarnos más a cómo está la función hepática antes de llegar a un punto donde puedas
tener el problema de falla hepática, que, bueno, hablan en otros países de que requerir un trasplante hepático como si aquí se podían hacer tan fácilmente, no se tiene esa infraestructura tal cual. Por lo mismo, yo prefiero insistir aquí en que ninguna medida de seguridad es extrema y es preferible lavarse las manos, seguir con el cubrebocas, manejar bien todo lo que es lo de los alimentos y la disposición de agua potable. Con eso a mí me gustaría más bien concluir la plática, tomando en cuenta que si ya tenemos un caso o ya estamos frente al niño con síntomas gastrointestinales que sugieren hepatitis clínica, entonces tenemos que hacer todo el protocolo formal para aislamiento, aviso oficial y el manejo de todas las muestras de suero, plasma, heces y de suero, plasma, heces y mandarlos al INDRE para hacer la notificación oficial. Quedo de ustedes para, no sé, alguna duda, algún comentario. Ok, doctor, muchas gracias. Pues en efecto comentaba yo al principio, ¿no? Siempre escuchar sus ponencias en esta forma tan fluida y tan entendible, pues es un gusto. En lo que por aquí alguien tenga alguna duda que quiera externar, digo, creo que un poco también como conclusión, como usted bien lo comentó, lo más importante es ser médicos preventivos, ¿no? Desafortunadamente estamos muy interesados y pues obviamente es normal, es parte en la cura, ¿no? En el tratamiento, en la causa, en todo lo que de momento por ahora pues todavía nos quedan algunas interrogantes. Sin embargo, usted decía, ¿no? Lo más importante es la prevención. Y nos pasaba incluso con el COVID, ¿no? Que también en algún momento usted nos hizo favor de darnos esa ponencia y comentaba, lo más importante es las medidas higiénicas, ¿no? Yo creo que como seres humanos, y afortunadamente no todos, pero tenemos esa mala costumbre de no ser tan cuidadosos muchas veces con las cosas básicas. Entonces, yo creo que más con los niños, ¿no? El otro día por ahí también me preguntaban, ¿no? Y ya no hay que mandar a los niños o se van a suspender las clases en las escuelas y toda esta cuestión. Y como usted bien lo dijo, ¿no? O sea, si desde casa tenemos nuestras medidas, cualquier notificación, cualquier asunto que veamos en cualquier síntoma en un niño, pues obviamente ahí acudiremos al especialista, ¿no? Pero, ¿qué considera usted sobre esto de que por ahí tenían la duda de suspender clases y todo eso? Mire, en realidad no hay razón de suspender clases. El chiste sería más bien estar al pendiente en la escuela. Aquí quizá los doctores de la escuela o los mismos maestros en el salón de clases identificar desde quién pudiera estar con alguna situación de infección gastrointestinal, ¿no? Que va mucho al baño, etcétera, ¿no? Lo que se enseña en la escuela, lavarse bien las manos, manejar bien toda la higiene, el clásico antes de ir al baño, después de ir al baño, ¿no? Lavarte las manos. Eso sería lo principal. Ya teniendo el problema de si sí o si no, si tiene un cuadro gastrointestinal y bueno, si ya trae la ictericia, ya eso ya no es ya no tiene chiste, pues ya eso ya es hasta tardío. Pero sí empezar a ver qué otros factores, luego mandarlo ya a pediatría o con el doctor para que él haga esa otra anamnesis de la situación. Como aquí más o menos tenía aquí en aquí. Primero ver si hubo o no esta parte de COVID, ¿no? COVID de la familia, COVID del niño, prueba positiva, y bueno, eventualmente si tuviéramos qué variante fue, aunque vamos a tomar en cuenta que si es un COVID de diciembre para acá, vamos a pensar que fue la variante Omicron. Estos factores, por ejemplo, para la cosa del Reino Unido, que es el que más se alarmó por tratar de ver que no era viral respecto a que no son la hepatitis A o E, y que si había sido o no lo de COVID, aquí se manejó que quizá desde que pudo haber sido que la falta de exposición
O sea, el que no fueran los niños a la escuela, de repente vuelven a ir a la escuela y adenovirus se vuelve más, no contagioso, se vuelve que se lo empiezan a pasar entre la población de niños y que da este efecto de hepatitis o que pega al hígado. Bueno, en Reino Unido se vio que era tal vez el que se utilizó acetaminofén o paracetamol para la cosa del cuidado y que también estaba como en el protocolo de COVID, ¿no? Utilizar el acetaminofén como el analgésico para las molestias osteoarticulares, el dolor de cabeza en COVID, y que esto tal vez habría sido como un factor más a considerar, aparte de que el adenovirus, ¿no? En la forma gastrointestinal, le pega al hígado y entonces hay que ver todo esto de fatiga, náusea, vómito, la astenia dinámica, los niños están como con la estamina, la pila baja, ¿no? En 2 rayitas en lugar de 5. Y estos datos son los que hay que tomar en cuenta. Y finalmente, si ya tenemos la cosa de hepatitis, luego tomarlo como caso formal, reportarlo, hacer los estudios básicos que son estos de la biometría, la función viral, bueno, el panel viral para hepatitis. Y claro, tomar en cuenta que si tenemos esas transaminasas muy elevadas de hepatitis A, o sea, eso es infeccioso, hepatitis A, porque hasta esto el adenovirus no llega a dar tan altas estas transaminasas, ¿no? En el caso de que también tenemos que pensar en adenovirus, bueno, no hay una, no se elevan tanto las transaminasas. Aquí lo importante es ver que si ya hay ictericia, si ya si tenemos la afección de inflamación donde ya no se maneja bien por el hígado la cuestión de las bilis y de las bilirrubinas, y entonces en lugar de desecharse por el tracto gastrointestinal, se están quedando en sangre y por eso te pintas de amarillo o el recurso es tirarlo por la orina y por eso se pinta la orina, ahí ese dato de ictericia obliga más a pensar en cómo está ya la función la función hepática por el nivel de síntesis. Por eso también es importante tomar los tiempos de coagulación. Ok, sí, doctor, pues muchas gracias. Por aquí ya empezaron a llegar algunas preguntas. Muchísimas felicitaciones también. Recordar también que estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Entonces, bueno, la doctora Miriam Godínez lo felicita, la doctora Serna Herrera, el doctor César Olivares, la doctora Beatriz Alcántara. Muchas felicitaciones, pero bueno, una pregunta por aquí nos comentan, ¿cuál es la edad más contagiosa o con mayor riesgo de contagio? Hacia los 5 años de edad, la cuestión preescolar. Justamente es donde es más difícil hacer un control de, por decir, lavado de manos, la cosa de que hay todavía esta situación de llevarse toda la boca, o la cuestión de cuando ya los deja uno en guardería 3, 5 años, ahí es el pico donde se ha visto más los casos de esta hepatitis. Ok. Por aquí un comentario de Leandro Cedillo, excelente ponencia y queda claro cuáles son las causas que dan motivo a infección. Lo importante es la prevención. Por aquí nos preguntan, ¿pudiera adentrarse en la relación de la vacuna con SARS-CoV-2 y esta nueva variante de hepatitis? Por favor, esto en relación a las vacunas que mencionó de Astra. Bueno, no hay evidencia como tal, ¿no? De que haberte vacunado con que utilizan adenovirus como vector, un replicante que es la Sputnik o la AstraZeneca, no hay relación con que te hayas puesto esta vacuna y que después de 40 días te vaya a dar hepatitis, no hay relación. Lo que tenemos que tomar en cuenta es si eventualmente podríamos pensar que hay el antecedente de COVID unos 15 a un mes y medio antes de la hepatitis de origen desconocido, es decir, que te da un panel viral negativo de hepatitis A, por ejemplo, y entonces sí ver esa relación
pero hay que hacer toda la semiología o toda la introducción del antecedente formal. Hay que ver cómo estuvo ese COVID en la familia, quiénes se vacunaron, quién está a cargo del niño, y si el mismo niño tuvo o no COVID con prueba positiva, ¿no? Eso también es importante. Pero no hay relación con la inmunización de vacunas que utilizaron Sputnik o AstraZeneca y esta hepatitis, no. Ujú. Sí, yo creo que eso es importante, ¿no? También hablar de o desmitificar algunas cosas que por ahí ya se están haciendo Sí, que circular si te y da COVID te va a dar después hepatitis. así es. Mm, Ajá. Bueno, No una se pregunta. relaciona como tal. Adelante. Ujú. Sí, Sí, bueno. mencionaba que, perdón, adelante por No, no, favor. no, adelante, adelante. Sí, o sea, no hay relación de esta hepatitis que pudiera darnos el panel negativo y tenemos que tener en todo caso la prueba positiva, ¿no? Para SARS-CoV-2 y entonces tomarlo en cuenta, pero hasta ahora no se toma, es decir, que hayas tenido el COVID con prueba positiva y que después tengas esta hepatitis negativa, Ok, no se toma tampoco como, o como pudiera pensarse un efecto tardío de, de, de haber tenido la infección por SARS-CoV-2, aunque la cuestión aquí sería un poco más hacer los estudios más finos de cultivo o de laboratorio para ver si hay o no esta interrelación, pero no es una causa de, incluso no se toma como si fuera un efecto de COVID tardío esta hepatitis. claro. Bueno, por aquí algunas otras Habías muchas tenido felicitaciones. adenovirus, ¿no? O sea, tuviste SARS-CoV, sí tienes hepatitis de origen desconocido porque no hay panel viral positivo, pero se identificó adenovirus en las heces, ¿no? Entonces, hasta no tener que adenovirus fuera SARS-CoV-2, pero no hay hasta ahora evidencia formal, incluso en los estudios que se hacen pues en el CDC de Estados Unidos o en el Reino Unido o incluso en el CDC europeo, no hay esa relación. Ok, doctor. Y hablando un poquito también de vacunas, por aquí nos preguntan que si valdrá la pena una vacunación extra contra la hepatitis con los biológicos que actualmente tenemos por la protección cruzada. Sí, no hay que se cruce, o sea, la hepatitis B o la hepatitis A no es no hay protección cruzada, pues, ¿no? Son dos virus diferentes, estructura diferente, anticuerpos diferentes, procesamiento antigénico cada quien por su lado. Y entonces, lo importante es sí vacunarse o sí establecer que tengas por lo menos vacuna de hepatitis B, que es la obligada a nacimiento, y la de hepatitis A, pues se puede sugerir que tengas. Ahora, si te vacunas de hepatitis A, pues solo tendrás protección para el virus de hepatitis A, no para la hepatitis de adenovirus, vamos a decirlo así. No se relaciona una con otra, pero finalmente aumentas tu repertorio de anticuerpos y eso te da cierto grado de confianza para que puedas aguantar otras hepatitis, ¿no? Como tal, la dosis de impregnación, el contagio, ¿no? La cantidad de virus que ingieres, ¿no? Para desarrollar después la enfermedad, pues eso también se toma en cuenta. Pero esto es gastrointestinal, fecal, oral, y entonces habla de que si tienes esta situación, pues hay que ver cómo están las medidas de higiene o de plano el agua. Ok. Muchas felicitaciones, doctor. Bueno, la doctora Chacón Lerma, la doctora Sandra González, y bueno, la doctora Chacón nos pregunta qué recomienda en el esquema inicial de tratamiento. Bueno, hay que llevar como tratamiento, es el aislamiento, la dieta baja en grasas, ¿no? También que no tenga tampoco, no alta en proteínas, baja en grasas, rica en la cuestión de los carbohidratos, pero no se refiere a los dulces y a las golosinas, ¿no?
lactancia materna, obviamente, inmunización completa, o sea, tener hepatitis A, hepatitis B, hepatitis A, si se puede. Y ya le digo, esto pasa a estudio, cada caso pasa a un estudio formal, porque habría que ver, por ejemplo, de forma así rápida, pues, la hepatitis A, en todo caso, para saber si es una primoinfección, ¿no? Eso sería lo consecuente, pero ya digamos, se aísla el caso, se toma el caso para ya estudiarlo. Como tratamiento, como cualquier otra hepatitis de tipo A, la de alta prevalencia, que es no darle mucho trabajo al hígado para que esté trabajando con grasas o dietas muy altas de proteínas, porque el mismo hígado ahorita está afectado para salir de la infección. En caso de hepatitis A. Ok, la doctora López nos pregunta, bueno, nos comenta, gracias por su presentación. Nos comentó que si es muy probable las muestras serían de sangre, heces y suero. De estas, en la información revisada, ¿cuál es la más específica? Bueno, la más específica, vamos a decir que no hay hasta que se corre la prueba de polimerasa o el cultivo viral para la cosa del adenovirus, para tratar de identificar la causa de tipo infeccioso como la más frecuente en las hepatitis en niños. Realmente así una prueba específica no hay. Se corren todas las pruebas para tratar de identificar la etiología viral. Por eso el análisis importante tanto de la muestra de heces, ya sea con diarrea en forma de mililitros o en gramos en forma de S formada, el estudio posterior. Y quizá la búsqueda de otros virus, porque no solo adenovirus te puede dar un cuadro enteral, ¿no? Pero sí, se manda, el caso tiene que tomarse de forma oficial. Sí hay que mandarlo a la institución para que se dé el manejo protocolario y llegue quizá hasta el INRE para establecer bien cuál fue la etiología. De momento, tratamiento así como tal, bueno, no dar el acetaminofén, ¿no? O el paracetamol, y el manejo sintomático, pero ya guiado con pruebas de función hepática, la biometría, hacia hacer un estado, un caso que tenga que a fuerza reportarse. Sí se tiene que aislar también, eso sí también. Ya este caso pasa a aislamiento, análisis preliminar, que es lo de la biometría, pruebas de función hepática, panel viral, y ya de ahí pasarlo a la institución para que dé el manejo específico para lo que sigue el protocolo del INDRE, ¿no? Que ya es cultivo viral, búsquedas de inmunoglobulinas específicas. Ok, nos preguntan también, bueno, no sé, ya están siendo el horario, si usted nos puede regalar algunos otros minutos para contestar algunas otras preguntas. Sí, podemos considerar 5 minutos. Exactamente. Es más, Bueno, si nos acaso. preguntan que si sabe cuánto tiempo después de que se inicia el cuadro podemos pensar que ya no tiene posibilidad de complicarse. ¿Problema de qué, perdón? De complicarse, o sea, ya ha iniciado el cuadro, cuando diríamos, bueno, ya el paciente está fuera de peligro. Bueno, el patrón de inflamación del hígado, que es, digamos, con las transaminasas, es ir tomando las transaminasas semanalmente, por lo menos, para ir viendo que ya estás fuera de peligro. Cuando, digamos, también baja la cosa de la ictericia, la bilirrubina directa, también va disminuyendo. Eso nos va hablando también de mejoría. Las transaminasas es los que nos va diciendo semanalmente, o bueno, periódicamente, vamos a decirlo así, lo que nos va dando la situación de mejoría. Entonces, sí hay que irlo monitorizando a nivel de laboratorio para tener una situación más específica de cómo está la inflamación hepática. Ok. Muchísimas felicitaciones, doctor. Todos agradecen su ponencia. Por aquí comentan que un gran manejo del tema. Nos preguntan todavía aquí, Temo Trejo, que si el aumento de las transaminasas, pues obviamente sería el criterio para referir al paciente. Digo, creo que eso ya nos lo comentó un poquito. Bueno, sí, claro que sí. Y sobre todo, ya teniendo
Mire, yo podría sugerir o recomendar, si tenemos ya las transaminases elevadas, niños menor de 10 años, transaminases elevadas, sí o no ictericia, de todos modos tomar los tiempos de coagulación. Este índice INR es de máxima importancia ahora en el consenso que hay para el manejo de la insuficiencia hepática, que puede llegar a una situación ya más seria, mucho más seria, ¿no? Si hablas de que esto te puede llevar a una cirrosis, eventualmente, pero lo puedes asaltar antes, enviándolo cuando apenas estás viendo que tienes la elevación de los tiempos de los tiempos de coagulación, alargamiento de los tiempos de coagulación, luego eso pasa al exterior. Sí. Las transaminases es lo que nos van a decir si es mejoría o no. Bueno, la doctora Rodríguez García nos pregunta también qué recomendaría para el control de la fiebre en niños con cuadro respiratorio digestivo en lugar de paracetamol. Bueno, podemos utilizar también el ibuprofeno. No tiene tanta, es un poco más antiinflamatorio de tipo óseo articular más que, pero es igual de efectivo para la cosa de la fiebre. La doctora Chuk nos pregunta qué hay acerca de los lisados bacterianos. No sé si... Los lisados bacterianos, bueno, le diría, como tal, no aplica para la cuestión viral, ¿no? Son lisados. Los lisados muestra a los neutrófilos y macrófagos principalmente las características de las bacterias más frecuentemente encontradas para estos cuadros de tipo respiratorio, y es como mantener en entrenamiento a los neutrófilos para la identificación de las bacterias nativas. En todo caso, mientras los estoy tomando, porque también hay que tomar en cuenta la vía media tanto de los neutrófilos como de los macrófagos, o los monocitos macrófagos, para que durante el entrenamiento que me están dando los lisados, entra la bacteria, yo la puedo identificar más fácil y pueda hacer una fagocitosis más efectiva, más rápida. Para eso sirven los lisados. Tener entrenamiento de los soldados para la identificación más rápida de las bacterias, digamos, patógenas. Ok, doctor, muchas gracias. La doctora Liliana Tenorio, gracias por su valiosa enseñanza. El doctor Edgar Aguilar Díaz, el doctor Alex. Y bueno, ya por último, por aquí, para cerrar, yo creo que el doctor Eliseo nos hace como el buen cierre. Si por favor podría volver a comentar la causa de esta nueva patología. Bueno, el hecho de encontrar la relación que no son los virus que usualmente provocan hepatitis en niños, panel viral A, sobre todo A, ¿no? Pero no hay panel viral de la hepatitis A, y que relaciona ahora este enterovirus. Habría que ver si antes de esto hubo el COVID o no, para eventualmente relacionar si hay esta exposición a superantígenos, es decir, que hay activación del sistema inmunológico para fracciones proteicas, ¿no? Antigénicas, vamos a decirlo, fracciones proteicas, y ese estado de alerta por parte del sistema inmunológico más el adenovirus da la consecuencia, infortunadamente, de que el órgano blanco, así como COVID era principalmente pulmón, en este caso fuera hígado, ¿no? Pero hasta ahora no ha salido un reporte así más de cómo ha estado la cosa con la evolución de estos niños. Claro, se dio la alarma porque efectivamente hubo la explosión y 75% de los niños tuvieron el adenovirus positivo, ¿no? Claro que no se puede llegar a cultivar en algunos porque, por ejemplo, no se tenía la muestra suficiente de heces, bueno, otros factores que ahora son los que precisamente dio el INDRE a entender que entonces hay que mandar el paciente a segundo o tercer nivel para que se haga el protocolo de la conservación de estas muestras de heces, de sudado, de suero,
para hacer los cultivos ya más finos. Es muy difícil cultivar virus, no es tan así como poner una gotita de orina en el agar y meterlo a la estufa, pues no. Quiero dar las gracias a todos los que participaron en la ponencia, a todos los amigos, colegas, demás. Mi único, bueno, lo último de consejo, pues es, todo empieza con higiene, dieta y ejercicio, ¿no? Todo lo demás, infortunadamente lo viral, la cosa viral, el cáncer y los accidentes es algo que nadie escapa. Me refiero a nadie, es el Dalai Lama de Nepal o el Papa Francisco, nadie escapa a infección viral, cáncer o a un accidente, ¿no? Traumatismo. Todo lo demás se quita con dieta, higiene y ejercicio. Claro, doctor, tiene usted toda la razón y le digo, por eso creo que todos estamos muy contentos con su ponencia. De verdad que tiene un montón de felicitaciones por aquí. La doctora Basúa Salas, la doctora Rosario Hernández, la doctora Mari Montes de Oca. Ya podrá usted verlas ahí en el Facebook. Todos estamos muy contentos. De antemano le agradezco de verdad su participación y bueno, cedo los micrófonos a nuestra presidenta, la doctora María Isabel Abra Villalobos. Doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rafael. Como siempre, un gusto saludarle y agradecerle la disposición que tiene para el colegio y para las asociaciones. Y esto siempre en estar a la vanguardia y que además nos comparte con tanta sencillez sus conocimientos. De verdad que le agradecemos mucho y además pues, tuvimos una audiencia rebosante. Muchos ya no pudieron entrar, tuvieron que entrar por Facebook, pero y esperemos, esto habla de lo importante que a todos se nos hizo este tema, que yo creo que todavía lo tenemos que trabajar mucho, que es el inicio de todo un trabajo en equipo. Como bien lo dijo, hay que empezar a canalizarlos donde debe de estar para que continúen con los protocolos de investigación y demás. Y pues todos, invitarlos a todos los médicos que nos unamos en equipo. Para eso es el colegio, para eso son las asociaciones, para estar agremiados, para estar trabajando en equipo. Les invitamos a que se colegien en Comecime, en sus asociaciones, que se acerquen a las asociaciones. Tienen ahí todos los medios para que puedan participar con el colegio y con las asociaciones y certificarse, actualizarse. Bueno, hay muchas actividades que podemos hacer juntos. Le agradezco de verdad y que todos pasen una excelente noche. Gracias, Gaby. Gracias, doctor Villagra, por todo. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buena semana. Muchas gracias, doctor Rafa. Gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias.